Gracias. Buenos días, don Claudio. Buenos días a toda esta fina audiencia de Ventana Comercial. Bienvenidos. Hoy es sábado 8 de junio de 2024. Y como lo prometido es deuda, hoy tenemos una visita muy especial, un experto en temas migratorios. Buenos días, licenciado comisionado Miguel López Cedeño. Didacio, un gusto, un honor para mí participar de tu programa en la mañana de hoy. Mi saludo a tu distinguida audiencia y, bueno, listos. Oiga, comisionado, nosotros, ante todo, dándole gracias a Dios por permitirnos estar aquí con usted, con esta fina audiencia de Ventana Comercial, donde ya tenemos más de 36 meses de estar en estas lides y sin contar los otros programas. Y como le comentaba, siempre nos hemos enfocado en los temas internacionales, sin descuidar obviamente los temas nacionales, pero siempre haciendo ese énfasis porque sentimos como comunicador social que hay muchos temas que se diluyen día a día, más que nada por lo político, lo económico, y descuidamos mucho otros temas de interés como el tema de seguridad. Hemos querido tenerlo usted acá hoy y de verdad que gracias por levantarse temprano, aunque usted es comisionado en retiro y de verdad que yo sé que están siempre prestos a hacer el trabajo. Hay una realidad que ha cogido o ha tomado mucha fuerza en estos últimos años, que es el tema migratorio y la migración ilegal. Usted maneja al dedillo esa temática. Y qué bien que el nuevo presidente electo, José Raúl Mulino, lo mencionó en su campaña, y aquí habíamos tenido antes también al actual ministro de Seguridad, el comisionado Fran Ábrego. Háblenos de esa realidad para entrar en materia desde ya del tema migratorio y ese fenómeno que no solamente está aquí en nuestra región, sino en el mundo. El tema migratorio, para el caso que nos ocupa particularmente Panamá, pues un tema de vieja data que ha ido mutando. Las cifras o datos que arroja el Servicio Nacional de Migración da cuenta de ello, pero no en las proporciones y las dimensiones que se manejan al día de hoy. Y una de esas mutaciones es precisamente el que los grupos o nacionalidades que atravesaban la selva del Darién y hacían estos trayectos, primero, eran grupos mucho más pequeños si se compara con, citar, el 500.000 de migrantes del año pasado. Hablamos de cifras en los 90 de 700, 1200 a lo largo del año que... Y eran africanos, más que nada. Exactamente. Eso es una de las primeras mutaciones, que se trataba de lo que en reuniones migratorias se denominaba migraciones extracontinentales, que no correspondían al continente americano, y que al día de hoy ha variado. Es totalmente diferente. El grueso, el alto porcentaje del movimiento migratorio por la frontera de Darién es precisamente el latinoamericano, citando entre ellos a ciudadanos de nacionalidad venezolana, colombianos, ecuatorianos, y se señala dentro de las estadísticas también chilenos y brasileños, pero que en la práctica, ¿cómo decirlo?, son hijos de ciudadanos haitianos radicados en Chile y en Brasil, que nacieron allá, adquirieron la nacionalidad chilena o brasileña, y que están viajando con sus padres haitianos en su recorrido hacia Norteamérica. O sea, no es que haya una marcada migración chilena o brasileña atravesando, sino que realmente corresponde pues a hijos de ciudadanos haitianos que al portar documentación o pasaportes de esas nacionalidades se registran de esa manera. Dos aspectos que han variado de manera considerable: el hecho de que ya no son extracontinentales, el hecho de la proporción o las cantidades de los que están realizando este desplazamiento, ligado a algo que no puede obviarse, y es el señalar que cada extranjero que se presenta a nuestras fronteras y ingresa de esta manera es una forma de aceptar de manera evidente una violación a nuestra soberanía.
Entendemos el aspecto de los derechos, pero el derecho conlleva también unas obligaciones, y las obligaciones es la de realizar el ingreso de forma legal, apropiada. Si la persona entra por un puesto de control migratorio, ya sea en Paso Canoa, en un aeropuerto, un puerto, cumple con los parámetros que la ley establece. No es el caso del ingreso por la frontera con Darién, en la cual el volumen o la cantidad de personas rebasa la capacidad institucional, la capacidad de nuestra ley, y dicen aquí estamos, aquí llegamos, y es algo que no puede desconocerse, y se tiene siempre como norte pues el resguardar su vida y su integridad. Cuando hablamos de ese respeto y de esa rebasar esa capacidad, nosotros, bueno, no voy a ver cómo formulo la pregunta porque tengo tantas ideas en la cabeza sobre cuando escucho el tema migratorio de los derechos humanos. Sin embargo, nosotros somos un país de 4.2 millones de habitantes, y el fenómeno del año pasado, que quién me dice a mí que de esos medio millón que atravesaron las fronteras, cuántos se han quedado, cuántos han llegado siquiera a Costa Rica, y todo ese negocio que hay detrás de esa migración ilegal, comisionado López, que afecta directamente a nuestra economía, porque hay otro fenómeno ahora. Los pueblos que antes no tenían dinero en Darién, ahora dice que viven de la economía de la migración ilegal. Pero hay una realidad social que el país o el Estado debe hacerle frente. Entonces, ¿cómo mezclamos esa realidad? Todo este desplazamiento conlleva costos, y al mismo tiempo que conlleva costos, conlleva quien ve en una situación de crisis una oportunidad. Un refrán popular que dice que en un sepelio hay quien aprovecha y vende pañuelos. Lo mismo ocurre en estos desplazamientos. Por señalar algo, cada movimiento en lo que son las autopistas en Darién, refiriéndonos a nuestros ríos, a bordo de las embarcaciones artesanales que se utilizan para desplazar a los migrantes, conlleva el pago de un pasaje, que cobre el migrante, y lo usual, lo acostumbrado es $20 por cada persona que se desplaza. Números rápidos, multipliquemos medio millón del año pasado por $20, a cuánto asciende el monto de lo que pudieron haber percibido los propietarios de estas embarcaciones. Eso por señalar solo un aspecto. Eso conlleva también comunicaciones, servicio de comunicación, alimentación, hospedaje, así sea de manera rudimentaria. Recuerdo experiencias o narraciones de quienes señalaban que 2, 3 tablones sobre unos bloques de concreto para no acostarse en el piso era el costo de una cama, y que eso se alquilaba. Un techo de una choza o un lugar donde no se moje, eso es un alquiler en esos medios rudimentarios. Veámoslo desplazándose de los centros de recepción de migrantes a la frontera con Costa Rica. Eso ha representado un ingreso para los propietarios de medios de transporte. Los retornos vía aérea, ya sean institucionales a cargo del SENAN o ya sea a cargo de aviación particular, eso conlleva un costo. Detrás de toda esta actividad hay un mundo económico en la cual hay beneficios, y también hay que evaluar de dónde surgen los recursos para afrontarlo. Panamá, tal como ha anunciado el señor presidente, pues piensa valorar lo que corresponde a la repatriación de estos migrantes, que si bien
no se podrá hacer en su totalidad. El hacerlo de manera itinerante puede conllevar o desalentar o ralentizar estos movimientos, pero también es sumamente importante considerar el origen de los recursos o los fondos para esto. Rol importante, predominante ha de tomar lo que pueda asumir los amigos estadounidenses con respecto a facilitar, o en el marco de la cooperación internacional, facilitar medios, recursos que permitan a Panamá llevar adelante esta tarea, esta gestión. Un dato curioso que observará es que no veo noticias en la cual estos desplazamientos se presenten como un problema en el resto de los países de Centroamérica. Poco noticias, no escucho nada al respecto en Guatemala o en El Salvador, Nicaragua, Honduras, o será que allá se le dará menos cobertura, o será por la situación de la frontera en Darién, pero pareciera que este flujo migratorio considerable se diluye después de Costa Rica. Después de Costa Rica ya no se sabe nada hasta que llega a México en la frontera con los Estados Unidos. Por eso le decía que para mí es un fenómeno, porque dándole seguimiento a los eventos internacionales, a las grandes cumbres que se hacen aquí en nuestro continente, también en Asia y Europa, el tema migratorio siempre está ahí, más que nada enfocado por las dictaduras, ¿no?, que hay en ciertos países, que es el fenómeno que se da porque yo emigro de un país porque no tengo los recursos, no vivo bien. Por eso decían ustedes, los expertos, que el panameño no migra porque tenemos el dólar, estamos golpeados, hay desempleo, pero estamos aquí en Panamá. No nos vamos a otros países, por lo menos por ahora. Ahora bien, don Miguel López, se hablaba de ese gran negocio que ha dejado a lo largo de la frontera de Panamá con Darién, de Panamá con Colombia, perdón, de millones. Si sumamos a los 500,000, que fueron más, 500,000 a $20, estaríamos hablando de solamente esa economía ahí, en una provincia como Darién, bien olvidada, más de $10 millones en una economía informal, porque nadie va a declarar esos ingresos porque no sabe cómo. Al final se convierte en un egreso para el Estado, es mi punto de vista. Sí, mejora la economía de ciertos pueblos, porque es como usted bien lo ha explicado. Se hablaba en ese momento, el año pasado, o a inicio de este año, hablaba el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, que solamente el año pasado se hablaba en 2023, que pudo haber generado en el crimen organizado, imagínense, más de $800 millones. Yo no sé cuántas veces ha estado ahí en esa frontera la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, verificando, viendo otros temas de seguridad. No sé cuántos personas utilizan esa ruta para traficar seres humanos y quién sabe qué. Lo que usted menciona de esas deportaciones, expulsión, lo que se pueda dar con los extranjeros, sigue siendo un egreso para el Estado, porque ese dinero que nosotros estamos gastando en esa migración ilegal no controlada, ese dinero puede verse usado en obras sociales. Sobre ese planteamiento, no va a venir Gustavo Petro, que hubiera sido interesante saber su posición, que ya la ha dicho, pero la dice de una manera totalmente desgreñada. Con la posición ya del actual presidente electo, José Raúl Mulino, usted que tiene la experiencia por los trabajos que ha ocupado, ¿usted cree que eso se puede hacer de la noche a la mañana? Ese control de cerrar la frontera, que no se va a cerrar aquí en Darién, se va a cerrar allá en el punto donde inicia el punto limítrofe de Panamá con Colombia. Y cáigale ahí los temas de derechos humanos, convenios. Definitivamente aspectos a considerar, y uno es que esto se convierte como el embrague de un vehículo, en el sentido de que si está en una pendiente no se puede llevar ni muy a fondo ni sacar del todo porque se detiene el vehículo. Lo mismo ocurre acá. Cualquier medida restrictiva en lo que es el flujo a través de la frontera debe considerar profundamente
que el incremento de medidas restrictivas hace que se incremente lo que deba pagar el migrante para pasar. Al mismo tiempo lo expone a un mayor nivel de riesgo, pero tampoco puede uno cruzarse de brazos y no adoptar ningún tipo de medida. Dentro de las clasificaciones de los países en estos desplazamientos, que están pues los países de origen, los países de tránsito, los países de destino, en el cual Panamá es un país de tránsito y Colombia viene a serlo también, un país de tránsito, porque la mayor parte del flujo pues se origina de Venezuela, aunque hay también... Los colombianos también están migrando de su país, saliendo de su país. En menor proporción, pero también lo están haciendo. Mantendría aquella doble cualidad, tanto de país de tránsito como país de origen, aunque principalmente país de tránsito, porque la mayor parte del volumen se origina de Venezuela. Conlleva el trabajo coordinado, la colaboración, el apoyo, la comunicación, el poder tener información lo más fidedigna posible de la totalidad de migrantes que están abandonando el área limítrofe de Colombia hacia Panamá, de forma tal de poder contrastarlo, cotejarlo y ver si estamos hablando de que en un mes X pasaron 30.000, poder cotejar si esos 30.000 llegaron a Panamá, poder tener un registro de que sea lo más minucioso posible ese flujo controlado. No le quiero cortar la idea. 113.000 se habla solamente en estos 6 meses de venezolanos. 113.910, ecuatoriano 12.340, colombiano 11.784. Por eso la doble clasificación para el caso de nuestro hermano país, nuestro vecino país, tanto de país de tránsito como de país de origen. Colombianos que su punto de inicio de su migración es precisamente su país, y referirnos a que ¿qué hace que una persona ponga su vida, ponga la de sus hijos? Si mencionamos de que en datos estadísticos de este año y como de años anteriores, cerca de una quinta parte de estos grupos corresponden a menores de edad. El año pasado hablábamos de, creo que eran 60.000 menos de 13 años. Exacto. Y al ver el número total de la cifra, la proporción se ha mantenido de que de cada 5 personas, 5 migrantes, uno es un menor de edad. Un menor de edad, con la cual el nivel de vulnerabilidad se incrementa considerablemente. Hasta tanto no se incida de manera considerable y profunda en las condiciones sociopolíticas, económicas, laborales, de seguridad, de educación de los países de origen, esto es como intentar retener agua con la mano. Oiga, lo que usted plantea acá al final, de lo que antes de irnos a la pausa, para que analicemos eso, porque, Panamá tiene que tomar una decisión, así como usted lo menciona, porque igual somos un país fronterizo, somos un país de tránsito, pero tenemos nuestras necesidades. Muchas personas vienen con otras necesidades, con otro tipo de cultura. Inclusive me explicaba un médico hace muchos años hasta de enfermedades que nos van quedando en el camino porque se reventó ese límite que teníamos, como el tapón de Darién, que ya no hay un tapón. Porque se ha violentado el tema de la selva, que ha permitido también que las bacterias y un sinfín de cosas a nivel científico que tiene su lógica y su explicación de también el riesgo que tiene cada país cuando vienen ciudadanos de otros países muy lejanos que traen otro tipo de enfermedades, por decir, o cultura en cuanto a la alimentación que nos van heredando a nosotros. Vamos a hacer ese primer alto, don Claudio, pero después de esta breve pausa, don Miguel López, exdirector del Servicio Nacional de Migración y también comisionado en retiro de la Policía Nacional, porque Venezuela no se ve con luces cortas que ya se va a ir la dictadura.
El tema que está pasando en Haití es real, prácticamente un gobierno de facto. Y la situación en Colombia, la situación en Ecuador, que sigue. Así es que no podemos decir que vamos a tapar el tapón de Darién o la selva de Darién, porque se van a terminar los problemas en Sudamérica. En breve regresamos con Ventana Comercial. Sábados 9 de la mañana, Ventana Comercial. Contenidos especializados sobre la balanza comercial, temas de actualidad nacional y el impacto económico ante el nuevo orden mundial. Ventana Comercial. ¿Sabías que recargar tu tarjeta del Metro de Panamá en horas de menor demanda puede hacer tu viaje más agradable? Elige recargar en un horario de menor congestión y disfruta de un viaje tranquilo. Te despiertas por la mañana. Vas al baño a lavarte la cara y cepillarte los dientes. Te das una ducha. Antes de salir de la casa, te preparas un café y estás listo para iniciar tu día. Ahora, ¿cómo harías todo esto sin agua? Nuestro día a día depende de ella. Como nuestra agua, solo hay una. Cuidémosla. Canal de Panamá. Estamos en periodo de escasez de agua. En este verano, las condiciones se extreman cada vez más, por lo que es necesario conocer qué otras actividades se consideran uso no racional del agua potable. Barrer o lavar estructuras como garajes, aceras, paredes, techos o calles, utilizando manguera o sistema de hidrolavadoras, es una actividad no racional. Evitemos el despilfarro. Juntos podemos lograrlo. El primer regulador eres tú. Estamos de vuelta con Ventana Comercial. Gracias, don Claudio. Estamos de vuelta en Ventana Comercial. Son las 9:21 minutos. Hoy conversando con Miguel López, comisionado en retiro, exdirector del Servicio Nacional de Migración, y no puedo seguir mencionando parte de su experiencia en el tema de seguridad, comisionado, porque se nos va la hora. 175.395 hasta la fecha extranjeros han cruzado la frontera de manera ilegal. Hubo un buen arranque, por decirlo, en el 2023, que los números decían que íbamos a superar el 2023, que creo que estaba por arriba de los 500.000 y algo. Estaba tratando de buscar esta cifra, pero no la encuentro. Sí, poco más de medio millón en 2023. Poco más de medio millón, y todo lo que generó esto. Ahora bien, usted dijo algo muy puntual. Esto no va a detenerse. No, definitivamente que no. Y bueno, sí hace referencia a que una medida no excluye la otra, refiriéndome a medidas o acciones a largo plazo, mediano plazo y corto plazo, la que corresponden pues precisamente a las repatriaciones o a las devoluciones en sitio, que resulta sumamente difícil porque estos grupos migrantes ya cuando son recibidos son ya en territorio panameño, en una condición física bastante lamentable o deplorable, ¿no? El estado físico en que queda un migrante después de este trayecto de 6, 7, 8, 10 días a lo largo de nuestra selva, y que una pues de las primeras medidas antes de pensar en su devolución, en su deportación, es precisamente la atención médica inicial, ligado también a otros parámetros que se verifican en este contexto, como es la de verificar si no aparece registrado en alguna base de datos por haber cometido algún delito en su país de nacionalidad o en algún otro país. Sí se puede, sí, porque de hecho se está haciendo, lo está haciendo la institución, el Servicio Nacional de Migración, con las deportaciones de vuelos periódicos a sus países de origen, pero sí considerar y tener de fondo lo sustentable o qué tan sostenible en el largo plazo es esta medida, porque al final los recursos son finitos. Al ser los recursos finitos, hay que proyectar también a largo plazo
quién lo va a financiar. Y bien lo comentabas cuando indicaba de que hay una cantidad de recursos limitados, pero hay también otros aspectos a considerar, por mencionar el tema salud en el área de Darién, o el tema de la infraestructura vial, o el tema educativo, de los planteles en el área de Darién. Y entonces el dar prioridad a utilizar unos fondos o unos recursos a la devolución del migrante por encima de aspectos prioritarios de la población darienita es un tema que hay que hilar fino, que valorar. De ahí la importancia de la cooperación internacional en las medidas que vayan a llevarse adelante, considerando la clasificación de los países en países de origen, de tránsito y de destino, en el cual los países de destino y los países de origen tienen un rol también y que deben apoyar o colaborar para paliar de la mejor manera posible la situación que se nos presenta. En esa misma línea, porque sabemos que eso no va a parar, a pesar de los anuncios que ya han hecho en Estados Unidos. Solamente hace unos días, la última proclama del gobierno de Joe Biden hablaba sobre aumentar esas restricciones, inclusive sancionar enérgicamente con no solamente la expulsión, sino cualquier situación que ellos vean ya sea de transporte, de empresas que se dediquen a este negocio, porque es un negocio totalmente ilícito, que juegan con la vida de miles de personas que, como bien usted dice, a veces nos desenfocamos o no estamos dándole seguimiento, pero solamente en el país, cuántas personas en carretera, en buen transporte, han perdido la vida en accidentes. Los que son objeto de ese tráfico de personas, llámese también las violaciones a las damas, que no sabemos si hay también robo de niños, que utilicen también mulas, pues porque si hay un negocio detrás de esto de muchos millones de dólares, ahí encontré ya la cifra, 520,000, fue el año pasado, que es lo que se dice, cuántos habrán quedado, cuántos atravesaron, cuántos llegaron finalmente a Estados Unidos. Inclusive en Estados Unidos ahora la campaña, dentro de los puntos de los republicanos y todos los que apoyan a Donald Trump y a los que apoyan a Biden, sale a reducir el tema de la migración ilegal. Imagínense cómo se mueve la migración a nivel del mundo cuando en una potencia como Estados Unidos, dos presidentes, porque uno presidente, un expresidente que tiene también sus juicios, se habla de un tema migratorio como tema de campaña por los gobernadores. Si eso no va a parar, todo ese flujo migratorio que está viniendo de Sudamérica y de Asia, señor Miguel López, y ese control regio que debe tener el Panamá, que no lo tiene, porque nosotros, ¿cuánto es el pie de fuerza del estamento? 25,000, 26,000. Cercano a esa cifra, un poco mayor también. Imagínense, más las necesidades que tenemos nosotros de orden público aquí en el país. Dándole seguimiento a lo que usted menciona, todo ese cúmulo de esfuerzo que se está realizando, que recae en el Servicio Nacional de Migración, en el Servicio Nacional de Fronteras, otras instituciones como el Ministerio de Salud, vamos a decirlo, o no voy a meter otros ministerios ni otras instituciones, la Defensoría del Pueblo, CENIAF. Y el CENIAF. ¿Cuánto esfuerzo hacia atender a gran cantidad de personas, pero que estamos descuidando también los temas nacionales? Al final nos estamos desenfocando, se está diluyendo ese esfuerzo a lo que necesita el país para enfocarnos en un tema que una vez dijo la directora de Migración, que habían invertido 40 millones cuando Costa Rica ni siquiera había invertido un real. Pero al final tuvo que aceptar que esos 40 millones no eran nada en comparación a ese flujo migratorio que se da por la frontera de Panamá con Colombia. Un rol sumamente importante. Un primer enfoque que hemos visto es tal vez el local, el táctico, el de directamente en la frontera.
a cargo precisamente del Servicio Nacional de Frontera, el Servicio Nacional de Migración, del Ministerio de Salud, del CENIAF, de la Defensoría del Pueblo, en el área. Pero referirme también al Consejo Consultivo de Migración, que tendría ya un rol estratégico. ¿Quiénes lo integran, el Consejo Consultivo de Migración? Para este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Correcto. Economía y Finanzas, Comercio e Industria, Autoridad de Turismo, Contraloría General de la República, el director del Servicio Nacional de Migración con derecho a voz únicamente dentro del Consejo, y que de acuerdo a la ley de migración deben reunirse 2 veces al año y que trazan las líneas o las políticas institucionales con respecto al tema migratorio. Es innegable el papel preponderante que lleva adelante Cancillería en nuestra relación tanto con los países de destino como con los países de origen, y todo lo que de manera grupal, refiriéndonos a su participación con otros países en la misma situación, en este caso uno de los allegados inmediatos, pues precisamente Costa Rica o Colombia por nuestra relación de paso, todas aquellas medidas que puedan adelantarse de forma tal a mitigar esta situación. Debo resaltar la comunicación que siempre se ha mantenido con Costa Rica y que ha sido notoria por el hecho de que pese a los volúmenes podrá percatarse de que en lo que es la ciudad capital no se aprecia o no se observa esa cantidad de migrantes para la cifra que estamos hablando. Y ha sido precisamente ese trabajo de comunicación, de que puedan reunirse en un punto, recibir la atención principalmente la de salud, poder llevar adelante el proceso de verificación de ellos y que dentro de lo mayormente posible su desplazamiento sea lo más ordenado posible, de un punto a otro. Sí, y hay incidentes como bueno, el lamentable hecho. Sí, se han dado, planos. ¿no? Sí, y en ese mismo orden de idea, comisionado, sí, y de verdad que se me había pasado esto, lo del Consejo Consultivo y de esa interrelación que hay a nivel diplomático que no debe obviarse ni estar alejados de la realidad mundial, la realidad de nuestro continente, que siempre lo decimos acá, que Panamá no puede estar aislado. Y enhorabuena, bueno, hay que aplaudir que Panamá también ya es ahora nuevamente por sexta vez miembro permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso también repercute de manera positiva para la integración de lo que son los temas de seguridad a nivel de la región y propiamente nosotros como país de tránsito, porque le mencionaba a Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur, que ha estado muy cerca acá, porque digo, si ella está muy cerca acá es porque creo que el problema es real, el problema es latente y lo tenemos las 24 horas del día. Ya se quemó un albergue, fue destrozado totalmente, o sea, no sabemos con qué personas estamos lidiando nosotros, pero sí resaltar y aprovechar que usted está acá porque sabemos que maneja esa materia de Panamá, que es ya miembro por sexta vez del Consejo Permanente. Eso nos ayuda bastante. Sí. En la misma línea, hacer referencia a LOCAN, que es la Comisión de Directores de Jefe de Migración a nivel centroamericano, y que una de las iniciativas que siempre se ha planteado, siempre se ha señalado, es el empleo o la utilización de matrices que permitan ese intercambio de información entre países fronterizos, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, y de ahí pues hacia el norte, dando o limitando el espacio de participación de los coyotes en esta actividad. Resulta interesante siempre preguntarnos que pese al conocimiento del alto nivel de riesgo, de la exposición al peligro, el riesgo a la vida del migrante, y que pese a todas esas condiciones que son públicas y notorias y que el migrante lo conoce de antemano, aún así
toma la decisión y señala, bueno, me pongo y inicio mi travesía. Sé que lo que me espera es riesgoso, pero también se encuentran con la situación de desesperanza de ver de que lo que tienen se pinta como mucho peor. Y mientras ese nivel de motivación no disminuya, sé que no es una medida de corto plazo, pero la vamos a seguir encontrando. Siempre podemos hacer el contraste, porque usted y yo como nacionales panameños pues, no pensamos en ir para ninguna parte, nos sentimos bien aquí. Comisionado, voy a hacer otro alto. Lo que usted acaba de decir, porque es que me causó gracia, no por lo que usted dice, sino es que inclusive hemos leído posts que venden esa travesía como una experiencia. Como una experiencia. Entonces, eso lo expresaba acá el actual, bueno, recién designado ministro de Seguridad de Panamá, el comisionado Fran Ábrego. Él mencionaba que, bueno, también hay que atacar esa parte. ¿Cómo es posible que esté circulando en los grupos en Venezuela, en Colombia? Oye, ven, que acá yo te llevo, te cuesta tanto, y mira, y las personas después acá están diciendo, bueno, los que se atreven, obviamente, a negar que por favor no sigan esas cuentas, que eso es tráfico de personas, que eso es mentira, porque se han encontrado con muchos cadáveres. Cuando ellos dicen muchos cadáveres, yo no sé cuántos cadáveres serán, pero imagínense familias, como usted dice, porque son personas, niños y familias enteras. Vamos a hacer otro corte, don Claudio, continuamos con más aquí. También tenemos que hablar, nos quedan bastante de deportes y seguir con el comisionado Miguel López aquí en Ventana Comercial. Son las 9:36. En breve regresamos con Ventana Comercial. Sábados 9 de la mañana, Ventana Comercial. Contenidos especializados sobre la balanza comercial, temas de actualidad nacional y el impacto económico ante el nuevo orden mundial. Ventana Comercial. El Metro de Panamá te recuerda que puedes recargar saldo en tu tarjeta de transporte desde tu celular, utilizando banca en línea o banca móvil. Recuerda que al llegar a la estación, debes acercar tu tarjeta en los activadores para hacer efectiva la transacción. Te despiertas por la mañana. Vas al baño a lavarte la cara y cepillarte los dientes. Te das una ducha. Antes de salir de la casa, te preparas un café y estás listo para iniciar tu día. Ahora, ¿cómo harías todo esto sin agua? Nuestro día a día depende de ella. Como nuestra agua, solo hay una. Cuidémosla. Canal de Panamá. Recordemos la metrocultura. Ayúdanos a mantener limpias las estaciones y trenes. Recuerda que no está permitido el consumo de alimentos y bebidas en las estaciones ni en los trenes. Cuida tu metro. Te despiertas por la mañana. Vas al baño a lavarte la cara y cepillarte los dientes. Te das una ducha. Antes de salir de la casa, te preparas un café y estás listo para iniciar tu día. Ahora, ¿cómo harías todo esto sin agua? Nuestro día a día depende de ella. Como nuestra agua, solo hay una. Cuidémosla. Canal de Panamá. Estamos de vuelta con Ventana Comercial. Gracias, don Claudio. Estamos de vuelta aquí en Ventana Comercial. Didacio Camargo les saluda. Son las 9:38. Hoy es sábado 8 de junio. Ya comenzó la lluvia aquí en la ciudad de Panamá. Así es que a tomar las medidas adecuadas, manejar lento, igual que allá nos decía don Deri sobre lo que está sucediendo en Tierras Altas. Conversando de muchos temas con el comisionado Miguel López, sobre esa experiencia, sus conocimientos. Aquí casualmente, saliendo una vez de aquí de Radio Oncon, comisionado, logré entrevistar a una venezolana que andaba con 2 niños, una venezolana muy simpática, con 2 niños muy simpáticos, jovencitos, y me llamó mucho la atención porque los vi aquí. Ellos no son de aquí, les fui a preguntar y efectivamente, pero tenían tantas horas para transportarse de aquí, de Panamá, a Costa Rica. Ahí aprendí, porque ella me lo explicó, la joven,
Era una señora casi de 35, 40 años que yo no la podía apoyar y nadie la podía apoyar porque si te agarraba un policía, tú quedabas como traficando personas. Después llamé a un abogado y en efectivo me dijo, sí, ni lo hagas, no puedes ayudar a nadie porque ¿cómo sabe la autoridad que tú no estás traficando? Ok, sobre esa realidad, comisionado, háblenos acerca de ese negocio también que se da en los puntos fronterizos. Bueno, vamos a hablar de Panamá con Costa Rica, donde es totalmente, son dos fronteras distintas con un comercio distinto. A lo largo de este desplazamiento surgen diferentes necesidades, hospedaje, alimentación, y uno de ellos es precisamente el de la comunicación, la cual se vende a un costo mayor al normal, al acostumbrado, al usual. Como medida del migrante en atención a su experiencia, no arriesga todo su patrimonio y coordina para que algún familiar, alguien de confianza de su país de origen, envíe remesas de formas parciales de acuerdo al avance de su trayectoria o su recorrido. Remesas que son recibidas por ellos considerando el no quedar expuesto y viajar con todo lo que posee y perderlo en algún punto del trayecto. Para esto, pues, algunos de forma ilícita o inapropiada cobran tasas o servicios por encima de lo que establece la ley. Ya anteriormente hemos escuchado procesos que ha llevado adelante el Ministerio Público por redes que se dedican a esta actividad. Pero dentro de la experiencia del migrante está el envío parcial de remesas. Otros utilizan el mecanismo de hacer llegar su documento de identidad a determinados puntos a lo largo de la ruta, conociendo de que uno de los primeros requisitos para ser deportados es precisamente el de ser identificado apropiadamente. Entonces, pues de manera intencional viajan sin su documento de identidad si saben que en Panamá puede ser deportado y requiere ser identificado y que el proceso de identificación conlleva una comunicación con la embajada de su país enviando sus huellas dactilares y recibir de vuelta la respuesta en la cual se indica si es o no es, si corresponde o no corresponde a un nacional de ese país. Entonces, si quieren pues retrasar esta actividad, lo que hacen es que piden que le envíen por courier o por un sistema de envío de encomienda su pasaporte a un país más adelante y de forma tal de que si logran llegar, pues allá lo reciben y siguen su trayectoria. Hay pues todo un mundo, toda una economía subterránea de alimentación, de movilidad, de cualquier cantidad de servicios que pueda requerir el migrante y dentro de ellos uno de los principales en el contexto moderno es precisamente el de la comunicación, el suministro de celulares, de tarjetas telefónicas que le permitan por vía internet reportarse a sus familiares cómo les ha ido, por dónde están, qué necesitan y demás. Ha habido una mutación y de parte del extranjero que está migrando hacia el sueño americano, porque es el sueño americano. No hay un sueño latinoamericano. No sé si serán pocos los que quieran quedarse en Panamá o en El Salvador, o no creo que Nicaragua, no creo que México, sí Canadá y los Estados Unidos. Entonces, a lo largo de ese trayecto, ese emprendimiento de muchas personas que han sabido capitalizar esa necesidad, más de capitalizar la necesidad, abusar de esas personas que salen huyendo de sus países porque no resisten la pobreza, la inseguridad, gobiernos totalmente alejados a la necesidad básica de los ciudadanos. Que es triste porque cuando vemos la cifra de los venezolanos es altísima. Sin embargo, Venezuela se da golpe de pecho, que es un país con un alto nivel de, según ellos, de reserva de petróleo, que otros países lo aplauden, pero que al final eso no llega a permear en la población, y lo que nosotros sí estamos sufriendo es la realidad de otras naciones, porque nos está cayendo a nosotros diariamente.
quería referirme al tema del sueño americano, y en mi experiencia de conversaciones con migrantes sí he podido observar que su segunda opción dentro de este sueño es precisamente el sueño panameño. Oh, sí. O sea, después de considerar como primer intento, como primera opción, el poder llegar a los Estados Unidos, si por A o B algo, las condiciones cambian, se torna más restrictivo, no se puede, viene a Panamá precisamente a convertirse en su segunda alternativa por las condiciones laborales, de seguridad, educativas, sanitarias. Pues Panamá a nivel centroamericano es a nivel centroamericano la primera, diría, el sueño panameño. Aquí lo hemos dicho varias veces. Yo me siento muy orgulloso de haber nacido en el país, de gozar de un Estado de Derecho, de donde tenemos libertad de expresión, libertad de tránsito. Nos ha costado, pero lo tenemos, gracias a Dios. Y qué bueno que usted lo menciona, porque yo soy del pensar que sí hay bastantes que se están quedando aquí en nuestro país de manera por ahora ilegal, que va a haber un momento que hay que buscar a esas personas y regularizarlas, como cuando se comenzaron con los procesos de regularización migratoria, porque se sabía que había una gran cantidad de extranjeros. Ahora bien, no sé, usted me va a corregir, o si tiene la respuesta me la da. Yo tengo entendido que hay muchas poblaciones de Darién donde hay ya extranjeros, a pesar de las necesidades que hay allá sociales, se han quedado. No sé, si quiero hacer ese trabajo, estoy en busca de hacer ese trabajo y constatar de que en efecto a lo largo, no en la ciudad de Panamá, señor comisionado, sino en ese periplo que tienen que hacer de Darién hacia acá, hacia la ciudad, en esa carretera por ahí, se han quedado muchos. No manejo la información, pero sí me lo han dicho. Estoy en la misma condición, no tengo una información validada, verificada, pero obedece más que todo a la obtención temporal o provisional de recursos para continuar con el desplazamiento. Que es válido también. Que es válido, ¿no? He llegado, por decir algo, mencionar una comunidad cualquiera, he llegado a Metetí o he llegado a Tortí o más cercano, hablemos de Chepo, pero necesito acopiar principalmente capital para poder sufragar el desplazamiento a la frontera con Costa Rica, Paso Canoas, y sí, en menor medida, pero sí hay migrantes que hacen, diría yo, una escala técnica hasta poder, logística, poder obtener los recursos para seguir adelante. Le voy a comentar algo de mi provincia de Chiriquí, donde sí manejo algo de información de algo de los extranjeros que están pernoctando y que se han quedado, pero ya que han pasado el tiempo y aún permanecen por ahí. Vamos a hacer nuestro último cambio, don Claudio, continuamos con más aquí en Ventana Comercial, hoy conversando de manera amplia y extendida con el comisionado de retiro, Miguel López, que maneja muy bien el tema migratorio por su experiencia y conocimientos dentro de los estamentos de seguridad. En breve regresamos con Ventana Comercial. Sábados 9 de la mañana, Ventana Comercial. Contenidos especializados sobre la balanza comercial, temas de actualidad nacional y el impacto económico ante el nuevo orden mundial. Ventana Comercial. Recordemos la metrocultura. Cuando viaje en el metro, no se quede en la puerta, avance dentro del vagón. Así permitimos la entrada y salida de otros usuarios. Agilicemos el viaje. Te despiertas por la mañana. Vas al baño a lavarte la cara y cepillarte los dientes. Te das una ducha. Antes de salir de la casa, te preparas un café y estás listo para iniciar tu día. Ahora, ¿cómo harías todo esto sin agua? Nuestro día a día depende de ella. Como nuestra agua, solo hay una. Cuidémosla. Canal de Panamá. Estamos de vuelta con Ventana Comercial. Gracias, estamos de vuelta en Ventana Comercial, son las 9:48, lluvia aquí en la ciudad de Panamá, estamos en cabina
con ustedes, y gracias por lo que nos escriben. No podemos comentar todo lo que nos escriben, pero don Miguel López, en esa mutación o esa transformación que hemos nosotros experimentado y que estamos experimentando y sin lugar a dudas no vamos a dejar de experimentar por la realidad que vive Sudamérica con algunos países que tienen un sistema de gobierno totalmente, diría yo, autoritario. No voy a entrar en esa polémica, donde no se respetan los derechos humanos. Bueno, tenemos Nicaragua, tenemos Cuba, tenemos Venezuela, tenemos otros países. Sin embargo, Panamá tenemos esa libertad de tránsito. La economía que se ha movido en los puntos, vamos a hablar en este caso de la provincia de Chiriquí, pero que también Panamá a lo largo de su historia se ha visto beneficiada por la mano de obra extranjera, por los conocimientos, porque nos obliga a innovar, nos obliga a estar siempre un paso adelante, pero es producto también de esos conocimientos que nosotros hemos podido obtener de todas las personas que están aquí de otros países que nos han enseñado inclusive a comercializar. ¿Por qué no hacerlo también regularizando a todas estas personas, y si en un momento dado quieren quedarse, pero que se hagan las cosas en regla? Sí se hace. Y vía aérea, vía controlada, pues como está diciendo también Estados Unidos, bienvenido, pero controlada. Actualmente se mantiene vigente una norma migratoria con efectos hasta el 24 de julio, si la memoria no me falla, un decreto emitido por el Servicio Nacional de Migración que mantiene abierta una opción de regularización, un permiso temporal de protección para todos aquellos migrantes que hayan permanecido por más de un año y no hayan podido continuar. Les es viable mediante requisitos, diría yo, más flexibles, más sencillos, y que como contraprestación reciben por parte de la institución un carné con un permiso migratorio por espacio de 2 años, que viene casado con el que otorga el Ministerio de Trabajo. Vienen amarrados porque la gestión es dual. Al mismo tiempo que obtiene el permiso, el carnet de migración, obtiene el permiso de trabajo. Quería referirme a un punto particular en esta integración o de contraste. Las migraciones en los años del 90 de extracontinentales, diría yo que su principal barrera era precisamente la de la idiomática, la del lenguaje, la del idioma, a diferencia de esta migración latinoamericana pasando por Panamá, en la cual el proceso de integración con los nacionales se torna mucho más sencilla al compartir el mismo lenguaje, el mismo idioma. No hay la barrera del idioma. Y lo que señalabas en torno a esa simbiosis, a ese proceso de aprendizaje producto de la mano de obra extranjera, ligado a aquello de que la necesidad es la madre del ingenio, y que precisamente estos aspectos de verse expuestos a procesos de necesidad hace que se brinden soluciones más creativas en el ámbito laboral. Y bueno, no entrar a referirme a lo que corresponde al ya anteriormente señalado, a cómo disminuye el pago de la mano de obra por el proceso de la competencia desleal, en el cual un extranjero ofrece a menor precio sus servicios, que viene en desmejora de lo que pueda percibir un nacional, pero son diferentes factores que inciden en la vivencia. Le tengo una pregunta, pero también tenemos a nuestro amigo José Lemos Jiménez con lo último del deporte. Lemos está en una cobertura, una transmisión, pero sí lo tenemos acá. Lemos, buenos días. ¿Qué tal? Sí, le escucho. Le digo, oiga, tengo acá una recepción poco inadecuada, mejor dicho, por el tema de que hay mucho ruido aquí en el MVP. Se está llevando a cabo el campeonato nacional
es Under 12, que desde ayer comenzó con miras a sacar el equipo que va al premundial, que se jugará en Honduras en el mes de septiembre. En este momento el equipo de Herrera le está ganando 7-2 al equipo de Occidente. Ayer este mismo equipo de Herrera dejó en el terreno a Chiriquí, le ganó 1-0 con no-hitter incluido del derecho Yuriel García. Un duelo de lanzadores hubo en ese partido donde se bajó con el chiricano Aldeir Gutiérrez. Yuriel García ganó el partido y Pedro Alfonso fue el otro MVP, el otro jugador más valioso que pegó el doble para empujar la carrera ganadora y dejar a Chiriquí tendido en el último episodio, el sexto. Este campeonato va a terminar de mañana en 8, es decir que van a aprovechar toda la semana de vacaciones. Mientras que en el otro partido que se juega aquí va 5-0, déjeme averiguar. Aquí usted sabe que la ventaja de este estadio es que tiene dos al mismo tiempo, así que van sí, correcto, lo conozco, corriendo dos partidos paralelos. Y le voy a decir enseguida cuáles son los equipos, el equipo que está ganando en este momento acá. Metro le está ganando 5-0 gracias a David Murillo, que está en la mesa técnica, al equipo de Veragua. Este partido va en el segundo episodio y sigue la fiesta, sigue golpeando. Metro es uno de los favoritos aquí. Ustedes escuchan la gente, los gritos y demás. Pero bueno, es lo que le puedo decir. Lo otro que mencionar, el agónico de la selección nacional antillana, 2-0, pero es que los partidos se ganan en el terreno y Panamá, que salió aburguesado, como decía Rubén Pinzón, escucha ese término, aburguesado. Recuerdo el primer tiempo, terminó pasándole factura a ese engrandecimiento que posteriormente Cristian se mejoraría. Fíjese usted, la gente que dijo defensa, no, defender lo que le llaman zona alta hoy en día, que yo lo conocía como defender zona de ofensa. Esa es la diferencia de lo que vimos ayer, 2-0. Mañana juegan en Nicaragua Montserrat. Montserrat tiene infraestructura para estos tipos de eventos. Estamos hablando de la historia. Juega entonces de local Nicaragua. Esperemos entonces ver que Panamá saque una mejor cara en ese partido. Y anoche el equipo de los Dodgers, en ese duelo histórico, porque hay que recordar que los Dodgers nacieron en Brooklyn, así que los Dodgers, que ahora son de Los Ángeles y que en algún momento fueron de Brooklyn, le ganaron a los Yankees de Nueva York 2-0 en 11 episodios en esa batalla épica, histórica y demás. No estuvo Juan Soto, que ayer asustó a todo el mundo previamente en el juego de Minnesota. Habría salido porque el partido se pospuso en un momento por y no lo pudieron poner a jugar. Ayer le hizo una resonancia magnética, solamente una información, volverá a jugar aparentemente hoy. Juan Soto, quien se espera firme pronto, no espere la agencia libre Yankees de Nueva York. Hay más temas, pero hay poco tiempo, así que gracias. Gracias, Lemos. Sí, escucho la emoción del partido allá en la MVP y también hay algo de interferencia, pero gracias por mantenernos siendo preinformados aquí en el tema deportivo. Acá continuamos en cabina en 2 minutos y medio. Gracias, Lemos, de verdad que gracias por ese despacho del deporte y mantenernos así al tanto. Nos quedan 2 minutos. En 1 minuto y medio, ¿qué nos espera? ¿Qué espera usted o qué visualiza usted? Espero un comportamiento migratorio muy similar al del año pasado. Las medidas restrictivas de forma itinerante, de forma alternativa, de forma aleatoria, parciales, evidentemente son necesarias. Hay que desalentar, hay que procurar desincentivar con respecto a campañas publicitarias de que Panamá no es una ruta. Ya es ampliamente conocido los riesgos a los que se expone el migrante al hacer este trayecto. Espero igualmente
la labor o la gestión de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores en ambos sentidos, refiriéndonos a los países de origen y a la cooperación o colaboración que podamos recibir de ellos, y en ese mismo sentido hacia como bloque, como grupo de países que compartimos intereses, refiriéndonos a los países de tránsito, ver en qué medida o en qué proporción se pueda incidir sobre los países de origen, a fin de que de una u otra manera varíen o cambien un poco las condiciones que permitan a sus nacionales el querer permanecer en sus países. La migración es un fenómeno histórico, no se espera de que no cambie, pero sí que las condiciones mejoren en los países. Anteriormente veíamos la migración de África hacia el continente europeo y lo veíamos como muy distante. Muy distante. Como no propio ahora. Acá, muchas películas inclusive. Ahora en la misma que no ha parado, allá acá, no ha parado. Allá tiene una realidad horrible. Si allá llueve, acá no escampa, señor Miguel López. Pero me encanta ese término, me quedo con eso que usted dice, desalentar. Debe haber una campaña agresiva de gobierno para desalentar. Usted dijo otra. Las condiciones en sus países mejoren allá y que, bueno, ojalá y Dios quiera que sea así, pero sí tenemos que hacer algo porque, como le comenté, sí veo bastante extranjeros que, como usted dice, no es el sueño americano, pero es el sueño panameño. Me quedo con esto, le agradezco infinitamente esa docencia que nos ha hecho en el tema migratorio, porque créame que es necesario, y vamos a estar invitándolo, siempre los micrófonos abiertos, y recordándole que puede ver todas estas noticias también en pccomando.com, tu diario digital, y un tema, comisionado, y aprovecho también rapidito, quitándole un par de segundos al próximo programa, también el programa, por el primer programa de seguridad, en PC Comando Estéreo, donde usted también ha estado con los comisionados Huertas y Aispurúa, que es un tema netamente de seguridad, con mucho contenido que es importante en Panamá, esos programas de docencia para ilustrarnos sobre lo que es el triángulo de delincuencia, el tema de la seguridad, prevención, en fin. Gracias Didacio. Gracias a usted, Miguel López, exdirector del Servicio Nacional de Migración, comisionado en retiro. Didacio Camargo les habló. Que tengan todos un excelente fin de semana. Gracias. Hemos llegado al final de Ventana Comercial, una hora de noticias e información comercial, repercusiones en la economía y el rol que juega la empresa privada y el gobierno. Conducido por el periodista Didacio Camargo. Nos escuchamos en una próxima edición, aquí en Radio Ancon, a nivel nacional.